Estimados participantes, muy buenas noches con todos ustedes. Antes de empezar, pedirles por favor a todos los que nos encontramos en la plataforma del Zoom, mantener nuestras cámaras y micrófonos apagados para no tener inconvenientes con la presentación del ingeniero. Darles la bienvenida y agradecerles por su participación. Agradecer también al ingeniero Miguel Zuloeta, ya que sin su apoyo no habría sido posible realizar este grupo de charlas sobre geoestadística. El ingeniero Miguel Zuloeta es ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de Ingeniería y se desempeña como consultor senior de recursos minerales y modelamiento fractal para exploraciones. Cuenta con más de 30 años de experiencia y es especialista en estimación de recursos mediante métodos geoestadísticos en vetas, diseminados, cuerpos y diversos tipos de yacimientos, usando software minero como Datamine, Mansai o Vulcan. Ha trabajado en diversas empresas del sector minero como Newmont, Yanacocha, Aruntani, Goldfish y otros. El día de hoy trataremos el tema de variables regionalizadas. Les hemos enviado por el chat un link con la información que el ingeniero nos ha hecho llegar. Lo pueden descargar para que lo revisen en el transcurso de la charla. Y recordarles que en el transcurso de la charla, los que estamos dentro de la plataforma de Zoom podemos hacer las consultas a través del chat. Y los que estamos viendo la retransmisión del curso a través de la página web, podemos hacer las consultas a través del foro y nosotros le haremos llegar al ingeniero. Ingeniero Miguel, muy buenas noches. Agradecerle por su apoyo. Le doy el pase para que proyecte su pantalla e inicie cuando usted lo considere oportuno. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches. Espero que me escuchen bien. Sí, ingeniero, se escucha fuerte y claro. Ok, vamos a ver, intentar seguir acá. Creo que esta es donde... Sí, ingeniero, sí se ve. Y pantalla. Muy bien, gracias. Acá que no me deja. Ahí. El primer momento que tuve oportunidad fue en una traducción de lo que Materón indicaba, que lo define a la geoestadística como la aplicación de métodos probabilísticos a variables regionalizadas. ¿Qué serán las variables regionalizadas? La cual designa, dice, alguna función desplayada en un espacio real. Designa alguna función. Luego veremos que la función que más o menos podría describir un yacimiento, a lo mejor nunca la vamos a conocer. Podemos terminar de explotar una mina y no sabríamos. Sin embargo, gracias a la metodología que desarrolló Materón con la geoestadística, podemos estimar los datos llamados de la variable regionalizada, de un conjunto de datos que viene por un muestreo normal. A partir de él, poder estimar un Z asterisco, a veces le denominan así, cuya diferencia es la que debemos minimizar de esa función que no conocemos. Eso es lo interesante y lo grandioso del desarrollo aquí mental matemático que tuvo Materón, convencional. En cualquier complejidad e irregularidad del fenómeno real, la geoestadística lo que busca es estructura de correlación espacial. Después veremos que eso nos lleva a otra función, que es la que más llegamos a usar para el cálculo de los recursos. Pero esto justifica una idea intuitiva, por supuesto. Si uno viendo los datos de un taladro, lo intuitivo que se nos viene a la mente es que dos valores cercanos deben estar de alguna forma cercanos. ¿Cómo podemos después caracterizar esa idea? Enlazar dos valores cercanos. Si, por ejemplo, con un taladro diamantino, lo más probable es que luego hacemos otro taladro, posiblemente de o tal vez de otra plataforma,
Lo más cercano que podría haber entre esos dos puntos posiblemente son 50 metros. De hecho, podemos ponerle una coordenada y tener entre esos dos puntos, lo más cercano sería eso, a 50 metros. Podríamos hacer taladros para tener, digamos, intersección de la veta a metro o al menos a 2 metros. Sería difícil, casi imposible, antieconómico. Lo mejor que uno puede realizar para tener exploración en una veta, no hay más que una labor subterránea, ¿no? Con una galería y sus respectivas chimeneas, sería mucho más conveniente para que de esa manera dos puntos cercanos de muestreo probablemente estén separados a lo más 2 metros, pues. 1,5 metros, 1 metro, como en las vetas de Patás. Por ejemplo, en la primera mina donde trabajé allí, digamos, el muestreo sistemático en galería era a metro. En otras palabras, entonces, no significa independencia. O sea, de hecho, vamos a estar siempre en un campo probabilístico, aleatorio, pero lo que uno busca es una dependencia, digamos, en una determinada dirección. A través de este escrito pueda servirnos. De hecho, ya si entramos a querer caracterizar la variable regionalizada, nos encontramos, al menos en la literatura, que existen características. Pero acabamos de hablar de que una variable regionalizada se caracteriza, a diferencia de la estadística, por tener coordenadas. En realidad, más bien, nos vamos al tema de un yacimiento ya. Un conjunto que por tener coordenadas ya es la variable regionalizada. El trabajo de exploración, de perforación diamantina o inclusive labores mineras que no cuadraba bien el efecto de Pepita. Entonces, luego de conversar con geología, llegamos de que debería separarse las brechas del resto y tener un modelo de la brecha. Dentro del mismo se mide más bien por discrepancias entre valores. Ya con esto nos está viniendo a la mente, al querer encontrar discrepancias entre valores cercanos, ¿hasta dónde iría esa discrepancias? Eso ya es parte de lo que después uno puede darse en su estudio, digamos. Por ejemplo, cuando uno estudia un yacimiento diseminado, nos permite estudiar y este conjunto de decidir cuál es la mejor dirección para donde la caracterización se presenta en forma apropiada, normalmente nos lleva a concluir que hay una anisotropía. Casi en todos los yacimientos, mejor dirección para donde están mejor entrelazados los datos. A veces es por falta de datos, no necesariamente porque la naturaleza no los ponga así. Por eso es las campañas de perforación diamantina de una sola plataforma, se trata de hacer a lo más solo 2 muchos y no da muy buena información. Mejor es, digamos, primero diseñar secciones y colocar plataformas de tal manera que los taladros nos den mejor información, no partiendo desde punto. De esa manera, cuando ya uno quiere caracterizar en el futuro para calcular los recursos, esta anisotropía es más fácil, porque si uno tiene bien clara la anisotropía, ya, digamos, el ajuste para obtener recursos medidos, indicados, inferidos, pueden servir mejor. Entonces, ese es más o menos algo de la cosecha de lo que he podido obtener, algunas experiencias adquiridas. Pero seguimos. Más o menos, en un curso que tengo, desarrollaba
simplemente variable regionalizada, ¿qué cosa es? Pues aquellos valores ya localizados vectorialmente, digamos así, que tiene una coordenada. Más o menos ampliar que someramente mencionaba, llevándolos a un poco más. Pero en realidad es más interesante enfocarlo, pongo acá, en el contexto, según los estudios. Entonces, para ello yo me he referido en la bibliografía, luego lo vamos a ver, plantea unas hipótesis de la variable regionalizada como funciones, o sea, el ingeniero Samuel Canchaya tiene mucha razón de discutir como no muy probable, pero que se asume con la finalidad de reducir, digamos, un poco el trabajo, reducir también la inversión, porque si uno quisiera definir bien, ¿verdad?, necesitaría probablemente tener más datos, más taladros, pero los presupuestos no alcanzan mucho y se tiene que empezar ya aceptando una cierta, y luego ya uno empieza a trabajar en estos dominios, digamos así. La primera es que si nosotros tenemos un grupo de muestreo, digamos así, ZX1, ZX2, etcétera, de una función dada en un grupo A, y tenemos otra, movimiento H, un vector H, un grupo B, ambas, si pertenecen a una estacionariedad determinada, debe exhibir, digamos, estadísticamente algo muy parecido, digamos, fotogramas muy parecidos ambos, quizás si tiene 2 o 3 modas, dependiendo, va al grupo A como en el grupo B, también seguramente otras características como el promedio, quizás están más o menos cercanos en ambos. Sin embargo, puede ayudar. La hipótesis es una extensión con la estadística, porque anuncia de la siguiente. Primero, que nosotros tenemos que pertenece a Rn, y esto es vectorial, existe, digamos, la esperanza o promedio. Y segundo, que podemos definir la varianza también como la diferencia con la respuesta cuadrado. Hasta acá es estadística, que todos lo conocemos. Necesitamos tener ya un vector H. Entonces, si comparamos la ecuación de la varianza con esta ecuación cuadrática que exhibo acá, la misma función, pero desplazado un vector H. Y esa diferencia es una función variograma. Aquí viene lo que a veces algunos dicen, la partida de nacimiento del variograma y de la geostadística, que ya, digamos, aceptando va a surgir una función nueva, pero para eso necesitamos haber puesto coordenadas, datos experimentales que hemos tenido mediante el muestreo. Sin embargo, he querido tomar funciones aleatorias que hace el doctor Marco Alfaro. Me pareció muy interesante tomar de él esta definición de cada punto que pertenece a ello, y luego dice que si se llama función aleatoria o proceso, toda esta función Z mayúscula que asigna para cada X que pertenece a digamos, decirle, o a este conjunto acotado, dice, y luego se extiende más acá a la definición cuando ese es un intervalo, digamos una función, es un intervalo, la recta real y t que pertenece a esta, entonces podemos definir digamos, como un proceso de interpretado en el tiempo, y se dice que z de t
es un proceso estocástico, o sea, dentro de los campos probabilísticos. Z de t entonces representa en este caso la evolución aleatoria de un fenómeno en el tiempo. Al hacer un experimento al azar sobre la función aleatoria, ¿cómo podríamos nosotros hacer un experimento al azar en esa función aleatoria? Nos preguntaríamos, todos nosotros más o menos tenemos una idea que con estos estudios queremos acercarnos a conocer un yacimiento. Esta definición nos va a dar luego ya en el futuro un grupo de datos aleatorios, tomando de la misma bibliografía, y a eso ya le empieza a llamar al Z minúscula, teniendo en cuenta que el experimento que hacemos, como estas dos rayitas negras, nos pone el doctor Alfaro, es que una variable regionalizada es una función que representa la variación, es decir, un número, que puede ser leyes, medida de densidades, cuántas cosas uno puede asociar allí, las potencias de una beta, si es polimetálico, cada una de estas del ejercicio de sacar la muestra, y vuelvo a insistir de nuevo, la muestra, ese muestreo primario, no debemos olvidarnos de hacerlo bien, porque si no ya después esta variable regionalizada va a acarrear muchos errores. Entonces, de esta manera es como he querido presentar mejor de este autor, del doctor Alfaro, lo que define él como variable regionalizada. Él además en su bibliografía pone muchos casos de funciones aleatorias, bastante complicadas algunas de ellas, pero nosotros vamos a ir por lo más fácil tal vez, ir ya aceptando primero, tener una buena, un buen muestreo primario, sí, claro, para poder usar después más bien en la variografía. Aquí ha representado, digamos, valores de una pluviometría en África del Sur, donde seguramente estos en rojo son valores más altos, otros más bajos, y en azul casi siempre se ponen los valores menores. Esto me viene a la mente que a veces, y recordando el tiempo que tomaba en la función anterior como z de t, hubo un colega que él se dedicó a la hidrogeología, y un primer paso que hizo para determinar precipitaciones los puso en el tiempo. Tomó las precipitaciones del Ministerio de Agricultura, si no me equivoco, y con ello hizo un variograma, y salió un tema muy interesante, porque al hacer el variograma de las precipitaciones tomadas en varios años, salía un alcance más o menos entre 15 a 12 años, por ahí a veces, digamos, 15 a 17 años más o menos, ¿eh? Y eso es lo que hasta hace poco había entre fenómeno de niño y fenómeno de niño. O sea, esos años, más o menos como que te daba en qué tiempo iba a volver a haber un fenómeno de niño fuerte, realmente fastidioso, ¿no? Como, digamos, más o menos lo que entonces, si no hubiera, digamos, un cambio climático tan movido ahora por otros fenómenos seguramente, podríamos más o menos estimar un fenómeno de niño de uno a otro, ¿no? Y ir preparándonos como que eso sería lo ideal. Lo que les mencionaba, ¿no? A veces uno ve algunas alteraciones por colores, muestrea, inclusive hace un cateo un poco más profundo, o puede haber una topografía muy pésima aquí, sacar muestras, hacer una labor minera, resulta muy difícil. Entonces hay que decidir con el colega minero, ya tener ya como esta bocamina
donde uno ya va saliendo de la mina después de ver, digamos, esa variable regionalizada, cómo cambia en en determinados dominios inclusive. En fin, esta es más o menos una ilustración del cuerpo en esta zona topográfica. Uno buscaría tal vez explorar algo paralelo por acá, buscando otros cuerpos semejantes, porque era en realidad bastante bueno, bastante potente. Las labores, ya las variables regionalizadas para esto ya estaba cifrado en estas galerías y en estas chimeneas. Esto permitió, digamos, hacer algún estudio. Acá está el corte topográfico de este cuerpo, pero menos mal se hizo bastante largo según la interpretación geológica, porque teníamos no solamente buscando, digamos, un cálculo de recursos nada más, sino investigar las tendencias de los metales en profundidad. Acá, efectivamente, al estudiar la plata, se nota que según el estudio, como le hice una extensión, parece que se ha, digamos, lamentablemente ya esto fue erosionado, estos valores de plata altos, y en profundidad muy poco valores de plata. La plata normalmente en los cuerpos así mineralizados, normalmente se encuentra en cotas altas. Sin embargo, otros metales se nota que sí hay en profundidad. Este podría ser el cobre en relación a las labores mineras, ¿no? Esto sirvió después de un estudio de geometría fractal, pero quería mostrarles la importancia que nos da tener la variable regionalizada localizada. Esto nos permite hacer variogramas, calcular recursos y luego poder realizar otros estudios para mejorar el potencial del cuerpo en las zonas bajas, aprovechando por supuesto algunos taladros diamantinos, y de esa manera en profundidad uno puede realizar otro tipo de estudios. La bibliografía que les he hecho llegar entonces es del doctor Alfaro. Hay dos de ellos, las variables regionalizadas o introducción a la teoría de funciones aleatorias. También en vista de que he manejado un poco la teoría fractal, porque ahí se hizo un trabajo más o menos entre el 2009 y el 2010 que dio resultados posteriores, en forma ya confidencial me enteré de eso. Por eso es que he agregado dos libros más que tal vez lo puedan conseguir. Muchas gracias. Voy a salir un ratito para mostrarles un poquito un Excel que creo que también les hice llegar. Sí, este es. ¿Me avisan por favor si están viéndolo? Sí, sí se ve, Inge. Ok. En la bibliografía yo he adicionado un texto de Isobel Clarke, que es una geoestadista un poco antigua, pero que a mí me sirvió mucho, y ella presenta este par de números sencillos para mostrar la importancia de lo que significa variable regionalizada. Son los mismos números, pero ordenados de otra manera. Y entonces, cuando uno hace la estadística, por supuesto, tienes el mismo promedio, 5, y la misma varianza, 6.67. Pero, si uno pone el caso de A, por ejemplo, solamente los datos A, se nota que hay al menos una variabilidad secuencial, pero si agregamos acá los datos B, es mejor. El conjunto B nos define una estructura que va creciendo en valor de 1 a 3, a 5, a 7, a 9 y empieza a bajar, que es el caso B. Pero en el caso A es mucho más aleatorio.
Miren cómo este conjunto de datos, pero arreglados de otra manera, nos da una idea de lo que significa tener una estructura mineralizada. Un clavo mineralizado, si es que hablamos de vetas. Siempre los clavos mineralizados van desde un cuarzo lechoso a veces, para hablar de vetas tipo patás, ese cuarzo lechoso muy fuerte, muy competente, digamos así, va cambiando a medida que uno se va acercando a una zona más rica, cambia a microvenías de cloritas, esa microvenías de cloritas se va reemplazando poco a poco por pirita fina, hasta hacerse más presente la pirita, con oro por supuesto, y cuando uno está en el corazón del clavo mineralizado, aparece esfalerita y galena. Allí, independiente de que si tiene 1, 2, 3 onzas de oro por tonelada o simplemente 20 gramos, por la presencia de galena y la esfalerita, uno sabe que está en lo más rico de ese sector de la veta. Esa es la idea que nos daría el caso B, el caso de los datos B, y esto sí es posible de encontrarle una correlación espacial y calcular un variograma. Mientras que en el otro caso, en el caso A, seguramente nos va a dar un efecto de pepita puro que se llama. Y eso le puedo agregar aquí. No están los gráficos, pero sí está por acá. Este, por ejemplo, miren, el caso A ya calculado el variograma, nos da un efecto de pepita puro. Esto no nos da nada. Sería imposible con estos datos aplicar geoestadística para ese conjunto. Pero el caso B, miren, el variograma sí nos da una estructura, va de menos a más. Esto es muy importante. Conozco un doctor geoestadista, se llama Guibal, se apellida. Él nos comentó una vez en Lima, cuando vino a darnos una charla, que en Australia se presentó un caso muy, muy especial, muy extraño también. Dice que perforaron casi 400 taladros en una zona por oro, y cuando hicieron precisamente la búsqueda, digamos así, de una autocorrelación, salía como el azul, así, completamente aleatorio. Imaginaron que era quizás por la distancia entre los taladros y se atrevieron a hacer un infill drilling, o sea, taladros más cercanos, y siguió con la misma tendencia. No se pudo conseguir, digamos, una autocorrelación espacial, y según las normas internacionales, el York, el NI 43101, si no hay esa geoestadística, sencillamente ese proyecto no va. Y se abandonó, nos contó. Una gran pérdida, en realidad. Probablemente un empresario peruano a lo mejor se atreve a sacarlo. Es posible. Pero al menos eso hubiera sido una aventura muy grande, ¿no? Porque a pesar de todos los cuidados, uno, digamos, está sospechando de que sí hicieron un buen muestreo, qué sé yo, cumplieron con todo el QA/QC que necesitan los códigos internacionales, pero se tuvo que abandonar porque no dio una correlación espacial variográfica. Ese fue un caso muy especial que nos contó el doctor Guibal cuando nos visitó en Lima. A ver si hay alguna consulta, si no, quedamos allí. Estimados participantes, si tuvieran alguna consulta, la pueden hacer a través del chat. Bueno, ingeniero Miguel, no hay ninguna consulta por el momento. Bueno, agradecerle su apoyo en estas charlas.
Y bueno, agradecerles también a todos ustedes. No sé si tiene algunas palabras, ingeniero. Agradecerles por esta oportunidad, porque de esa manera os soy muy claro en la exposición, o quizás estoy dirigiéndome a un público que ya conoce este tema. Puede suceder una de las dos cosas. De todas maneras, ojalá te escriban algún email para conocer cuál de los dos es. Sí, muchas gracias. De todos modos, de aquí nos tendremos una charlita más, creo. Ahí les hablaré de la experiencia del variograma experimental en betas. Es la siguiente fecha, ¿no? Que creo que es, ¿cuándo? El 20, si no me El equivoco. día jueves. Sí, ingeniero, el día jueves a las 8. A Bueno, la Inge, misma. agradecerles, Ok, agradecerles a todos ustedes y bueno, invitarles a la última charla sobre geoestadística que nos va a brindar el ingeniero Miguel, que será el día jueves 20 a las 8 y nos hablará acerca de su experiencia del uso de variogramas en vetas de oro. Bueno, sin nada más que decirles, muchas gracias. Pueden usar el foro para sus consultas y el ingeniero eventualmente se dará una vuelta por ahí y nos ayudará. Muchas gracias con todos. Hasta luego.